Buenos días, chicos. En esta oportunidad vamos a entrar en lo que es la unidad 5, Sistema Endocrino. Vamos a hablar un poco de las generalidades y la exploración de laboratorio. Quien les habla, la licenciada María Virginia Bisoño. El sistema endocrino está formado por un conjunto de órganos, tejidos, glándulas especializadas que están distribuidas por todo el cuerpo y que liberan una sustancia llamada hormona, a donde al torrente sanguíneo, que es el que se encarga de mantener la homeostasis corporal. Este sistema, conjuntamente con el sistema nervioso, son los dos grandes coordinadores del organismo. El sistema nervioso, a través de sus señales electroquímicas rápidas, pero de corta duración, y el sistema endocrino, a través de sus secreciones hormonales lentas, pero de acción prolongada. Ambos juntos mantienen un sistema de retroalimentación coordinado al que se le llama sistema neuroendocrino. Entre las funciones del sistema endocrino tenemos la homeostasis, la regulación del crecimiento y el desarrollo de los seres vivos, intervenir en los procesos de reproducción, también interviene en el estado anímico, interviene en el sueño y actividades cerebrales. Estas serían unas funciones generales como tal. Nosotros después vamos a dar unas funciones detalladas de cada uno de estas glándulas o órganos del sistema endocrino. ¿Cuáles serían esos órganos y tejidos? Serían, anatómicamente hablando, desde la parte craneal hasta la parte caudal, estarían el hipotálamo, la hipófisis, el cuerpo pineal, las tiroides, la paratiroides, el timo, las glándulas adrenales, los riñones, el páncreas, ovario, útero y testículo. También tenemos tejidos asociados, como son la placenta, órganos como el corazón, hígado y tejido adiposo, que funcionan conjuntamente con este sistema endocrino. Vamos a hablar ahorita un poco de lo que son las glándulas. Las glándulas son órganos formados por un conjunto de células cuya función es sintetizar sustancias químicas. Esas sustancias químicas son las hormonas. ¿Para qué? Para liberarlas a menudo al torrente sanguíneo en el interior de una cavidad corporal o sencillamente hacia la superficie exterior. Entre esos órganos tenemos, o esas glándulas tenemos, la hipófisis, la suprarrenal, el páncreas, las gónadas o testículo ovario. Entonces, aquí tenemos lo que segregan. Un ejemplo, pues, de cada una de las hormonas que segregan. Pero vamos a hablar de los tipos de glándulas que son cada una. Las glándulas exocrinas son aquellas que el producto de la secreción que se forma en esta cavidad es lanzado hacia la superficie exterior. En este caso tenemos la sudorípada. Las glándulas endocrinas son las que el producto de su secreción es liberado al torrente sanguíneo o transportado a la sangre o a la linfa y llega a otros tejidos donde va a ser su función. El estradiol, por ejemplo. Las paracrinas son aquellas células productoras de hormonas que funcionan en tejidos o células blanco o células diana. Entre ellas tenemos la insulina y el glucagón. Las autocrinas son las que se autorregulan ellas mismas. Las IGF-1, por ejemplo. Y las
neuronales o neuronal son las que actúan como neurotransmisores o neuromoduladores. Entre ellas tenemos el acetilcolina. Ahora vamos a hablar de lo que son las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas sintetizadas y secretadas por las glándulas, que siendo transportadas por la sangre pueden excitar, inhibir o regular la actividad de otros órganos o otros sistemas o otros puntos o células dianas o células blanco. Estas glándulas, aquí tenemos un ejemplo, producen las hormonas, viajan a torrente sanguíneo o viajan por la linfa, por donde sea, llegan a células directas o sencillamente a través de receptores, después lo veremos más adelante los tipos de receptores, y estos receptores, que son los sitios específicos de unión, pueden estar en la membrana, como también pueden estar en otros lados, y lo que me hacen es que me amplifican el mensaje que me está llevando esa molécula, ¿ok? Y llega al sitio donde va a hacer su acción. Entonces nosotros tenemos también entre las hormonas diferentes tipos de hormonas. Tenemos las hormonas peptídicas, que son de naturaleza proteica e hidrosolubles. Entonces, estas pueden ser transportadas con facilidad por el torrente sanguíneo. Sin embargo, no pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática, ya que la membrana plasmática es rica en lípidos. Por eso, al ser sintetizadas, deben de ser empaquetadas en vesículas y luego liberadas por exocitosis. Ejemplo de estas hormonas peptídicas tenemos aquí la oxitocina, pero también tenemos entre ellas la insulina, el glucagón, la FSH, la LH, la prolactina. Hormonas de tipo peptídicas. Hormonas de tipo aminas. Son moléculas más sencillas, ¿verdad? Ya que estas se derivan de los aminoácidos. Algunas son hidrosolubles y otras son liposolubles. Y su modo de liberación y transportación por el torrente sanguíneo va a diferenciarse de acuerdo a cada una de las solubilidades que les comenté anteriormente. Principalmente se forman del aminoácido tiroxina, o sea, del T4. Forman lo que llaman el triiodotironina, pueden ser adrenalina y noradrenalina. Entonces aquí tenemos la tiroxina y tenemos la noradrenalina. Otro tipo de hormonas que tenemos son las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas derivan del colesterol y son liposolubles, es decir, que son insolubles en agua, por lo que deben unirse a quienes, a proteínas plasmáticas transportadoras que las llevan a través del torrente sanguíneo a las células en las cuales tienen que actuar. Por su naturaleza, pueden atravesar la membrana plasmática y entre ellas tenemos la testosterona, el estrógeno y la progesterona. Aquí tenemos un cuadro resumen con los tipos de hormonas. Las hormonas proteicas están en un 80% en proporción y las hormonas esteroideas en un 15% de proporción en el cuerpo humano. Las hormonas amínicas en un 5%. Entonces aquí tenemos el cuadro para diferenciar cada una de los tipos de hormonas. Vamos a hablar un poquito de lo que es la actividad hormonal o el efecto de la actividad de cada hormona. Un efecto estimulante promueve la actividad en un tejido. Por ejemplo, la prolactina en la producción de leche.
Inhibitoria, disminuye la actividad de un tejido. El ejemplo clásico es la somatostatina, que inhibe la insulina y el glucagón. Antagonista, produce el efecto opuesto o el efecto contrario entre sí, la insulina y el glucagón. Sinergista, en conjunto tienen mejor efecto que cada una por separadas. Entre ellas tenemos el estrógeno, la progesterona y la prolactina. Juntas funcionan mejor. Y las hormonas trópicas, que son las que promueven o inhiben la producción de una hormona. Por ejemplo, la gonadotropina actúa sobre la FSH y sobre la LH, o promoviendo o inhibiendo la producción dependiendo de lo que se necesite. Nosotros también vamos a clasificar las hormonas según el mecanismo de acción hormonal. Para que cualquier hormona pueda ejercer su acción, debe unirse siempre a un receptor. Ese receptor puede estar ubicado, ¿dónde? Puede estar ubicado a nivel de la membrana plasmática, en la superficie. Puede estar ubicado dentro del citoplasma o puede estar ubicado en el núcleo, dentro del núcleo o a nivel de la membrana nuclear. Entonces, dependiendo de dónde sea su ubicación, nosotros vamos a tener diferentes tipos de receptores. Los receptores intracelulares, como es este caso, este receptor está situado dentro del núcleo, tiene que atravesar el citoplasma y tiene que ser transportado la hormona a través de una proteína. Esa proteína y esa hormona lleva una señal que es la que le permite entrar al receptor que está en la membrana nuclear y poder ejercer su acción en esta célula diana. Por lo general, este tipo de hormonas es de origen lipídico, la que hace este mecanismo. El otro mecanismo es un receptor que está integrado a la membrana plasmática. Este es el receptor en verde y tiene una molécula que está marcada o señalada. Esta molécula busca ese receptor de la célula y ejerce su acción sobre la membrana plasmática. Entonces, como podemos ver, estos receptores son específicos. Todos o casi todos los receptores son proteínas y son específicas para cada célula y para cada función. Ellas van a actuar en un tejido diano o un tejido blanco. Y dependiendo de cada tipo de receptor es que va a existir una respuesta específica. El mecanismo de acción hormonal es conocido como feedback o retroalimentación, mecanismo por el cual el elemento controlador es regulado a su vez por la respuesta del elemento controlador. Entonces van a existir dos tipos de mecanismos de retroalimentación. Un mecanismo de retroalimentación positiva, que es el menos común, porque es que cuando la glándula siente la presencia de la hormona o de la sustancia que va a liberar, se produce aún mayor cantidad. Libera la sustancia y sigue produciendo. Libera la sustancia y sigue produciendo. Este es un feedback positivo. Ahora, la otra forma se llama mecanismo de retroalimentación negativo, que es la forma más común de los mecanismos en el sistema endocrino. Cuando la glándula siente la presencia de la hormona, entonces hay una inhibición a nivel de hipófisis o una inhibición a nivel del hipotálamo para frenar la producción. En cambio, cuando la glándula siente la necesidad de que tiene cantidades insuficientes de la hormona, manda a liberar nuevamente a ese hipotálamo o esa hipófisis lo que es
la hormona. Ese es un mecanismo de retroalimentación negativo. Las afecciones del sistema endocrino las vamos a dividir en afecciones primarias, que serían aquellas afecciones donde hay una producción hormonal hiper o hipo de secreción, pero el agente estimulante está en producción normal. Esas serían las afecciones primarias. Las afecciones secundarias tienen una producción de hormona normal, pero el agente estimulante está hiper o hiposecretante. También podemos clasificar a las afecciones del sistema nervioso como enfermedades por deficiencias, por exceso, por resistencia o sencillamente los síndromes endocrinos. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar este sistema endocrino? La evaluación funcional hormonal va a ser a través de pruebas. Pruebas que me van a medir en el primer tipo la concentración de la hormona. La concentración de la hormona puede ser a través de métodos químicos, métodos inmunológicos o métodos cromatográficos. Las pruebas que proporcionan información indirecta, glicemia, calcio, fósforo, potasio, anticuerpos. Y las pruebas dinámicas o que utilizan estímulos tanto fisiológicos como las que utilizan estímulos farmacológicos. Cada uno de estos tipos de pruebas las vamos a ver por separado en los diferentes órganos. Cuando nosotros vamos a medir la concentración de la hormona, tenemos que siempre tener en cuenta lo que son las condiciones basales o si hay estímulos que van a ser usados para conocer esa concentración de hormona. Es importante saber la sensibilidad, exactitud y precisión del método que se usa. La especificidad del método para evitar reacciones cruzadas. Si se requiere una muestra de sangre, si se requiere una muestra de orina, si se requiere una muestra a las 2 horas, a las 4 horas. Si se va a detectar la hormona en sí o se va a detectar un metabolito precursor de la misma. En el caso de los estudios de paratormonas, tenemos que saber el tiempo de vida media de cada uno de los metabolitos. Si el tiempo de vida media es largo, como en el caso de la determinación de T4, o si es corto, como en el caso del cortisol, para saber a qué hora vamos a tomar la muestra y cómo lo vamos a hacer. Si la muestra va a ser plasma, si la muestra va a ser orina, o por dónde se van a determinar. Si el periodo de realización de la prueba no puede pasar de 24 horas, o lo tenemos que hacer antes, o se tiene que determinar en 2 horas, ya después de 2 horas no sirve. Todas esas cosas las tenemos que tener presentes. Vamos a hablar un poquito de los métodos inmunológicos. Ya nosotros conocemos todos estos métodos. Lo que vamos a hacer aquí nombrarlos. Las técnicas inmunológicas de complejos inmunes, complejos antígeno-anticuerpo, la conjugación de un antígeno con un anticuerpo, la alta especificidad y concentraciones reducidas cuando utilizamos cantidades como nanogramos por mililitro. Por parte de la técnica de medición, puede ser competitivo el método o no competitivo. Por el medio donde se realiza puede ser un medio homogéneo o heterogéneo. Y por el marcador que va a utilizarse puede ser por RIA, ELISA, fluorescencia o quimioluminiscencia. La concentración de hormonas también la podemos determinar a través de métodos cromatográficos. Tenemos la HPLC, que es el High Performance Liquid Chromatographic, que es un tipo de cromatografía de columna que se utiliza para separar los componentes que puedan haber en una mezcla, que tiene diferentes tipos de sustancias químicas, como son las hormonas, y que son indispensables
para el diagnóstico de enfermedades endocrinas. Entonces, bueno, aquí está el sistema, el tipo cromatográfico, cómo se realiza y da un registro. Las pruebas que proporcionan información indirecta, ¿verdad? Óigase esto. La medición de los efectos hormonales pueden ser incluso más importantes en el diagnóstico que medir la concentración real. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces es mejor, dependiendo para qué tipo de diagnóstico se quiera dar. En el caso de la diabetes mellitus, la información me la da mejor la hemoglobina glucosilada y la insulina que yo hacer la medición de glicemia. ¿Ok? En el caso de la diabetes mellitus. O, por ejemplo, en el caso del calcio, que es esencial para la formación y mantenimiento de los huesos, yo voy a tener mayor información de cómo está la formación de este hueso, cómo es el mantenimiento de este hueso, a través del test de densitometría ósea, que de yo medir el calcio en sangre para saber si está aumentado o disminuido. Entonces tenemos que buscar bien qué prueba es la que nos va a dar la mejor información cuando necesitamos hacer un diagnóstico. En el caso de las pruebas dinámicas, nosotros tenemos para determinar, las pruebas dinámicas por lo menos sirven para determinar enfermedades precoces o enfermedades ocultas. En el caso de la enfermedad de la tiroides en niños recién nacidos, se hacen pruebas dinámicas específicas. O para confirmar o descartar la sospecha de una enfermedad endocrina, el cortisol basal ante la sospecha de una insuficiencia adrenal. Para buscar explicaciones o síntomas o signos dentro de un cuadro clínico previamente diagnosticado. Por ejemplo, las hormonas tiroideas en un paciente con hipotiroidismo bajo tratamiento, un paciente hipotiroideo que está en tratamiento. O también para establecer un pronóstico y hacer el seguimiento terapéutico de una determinada enfermedad. Para hacer el seguimiento a un paciente con insuficiencia hipoficiaria. Entonces, fíjense aquí, hay una relación entre lo que es la fisiología y la fisiopatología. Tenemos que tener este concepto y este concepto bien claro cuando nos solicitan una prueba diagnóstica. Cuando vamos a hablar de las pruebas dinámicas, tenemos que saber cómo está la glándula, si la glándula es una glándula en hipofunción o en hiperfunción. Si está en hipofunción, tenemos que estimularla. Debe hacer una prueba dinámica de estimulación. El estímulo es la sustancia que fisiológicamente estimula la glándula. Por ejemplo, el test de ACTH no venoso para insuficiencia adrenal primaria. En el caso de que la glándula esté en hiperfunción, se utiliza la prueba de supresión. Esa prueba evalúa si esta es en autónoma o se mantiene el mecanismo de feedback. La dexametasona, para inhibir la ACTH, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Se toma una muestra basal, se colocan 200 microgramos de cocitropín endovenoso, a los 30 minutos se mide el nivel de cortisol y luego se coloca 1 microgramo de dexametasona, medir el cortisol a los 30 minutos después. Una respuesta normal será que el valor de ACTH, en el caso de la respuesta, el cortisol debe estar por encima de 18 o 20 microgramos por decilitro. Cuando la respuesta de la ACTH es normal, el cortisol debe estar en estos niveles. Si no está en estos niveles, no hay una respuesta normal. Entonces también existe otra prueba, que es la prueba de la vasopresina. Esta la vamos a utilizar para saber cuándo el paciente tiene una diabetes insípida central o tiene una diabetes insípida nefrogénica.
Cuando nos llegue el momento, la explicamos. Cuando hablamos de lo que es el diagnóstico por imágenes, entre ellos, uno de los más importantes que se usa es la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Cada una se va a utilizar para ciertos procedimientos. Estos procedimientos son útiles para la evaluación de tumores con alta resolución. Entonces, el tumor se ve el tamaño que tiene, pueden saber si es operable, si no es operable, si está cercano a un sitio de la glándula que puede traer problemas en el momento de retirarlo o sencillamente si no se puede retirar. Y el estudio de imágenes por escaneo, en el caso del yodo radioactivo, sirve para evaluar el estado funcional y si hay presencia de nódulos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de yodo radioactivo para un paciente normal y una imagen para un paciente que presenta nódulos en la enfermedad de Graves. Entonces, no todos los estudios son de laboratorio. Tenemos que saber que también existen estudios por imágenes, otras pruebas dinámicas, otro tipo de pruebas que no son las nuestras, pero que debemos conocerlas. Ok, seguimos en una segunda clase.